El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre nuestro que estás en los cielos y que mediante tu Espíritu Santo también habitas en nuestro corazón. Muy buenos días. Te agradecemos por habernos permitido descansar y por la invitación que cada mañana tú nos extiendes para poder estar aquí en ese lugar secreto, maravilloso, en donde cada día recibimos de parte tuya la instrucción para nuestras vidas. Es tu palabra como ese faro que nos muestra el camino por donde debemos andar. Tú enseñaste, amado Jesús, que el hombre sabio es aquel que se encarga de edificar su casa sobre la roca. Y el que edifica sobre la roca es aquel que oye la palabra, el que la guarda y el que la practica. El que oye la palabra, no la guarda ni la practica, entonces está edificando sobre la arena. Por eso cuando vienen los vientos, cuando vienen las lluvias y vienen los ríos y golpean contra la casa cae y es grande su ruina. Muchas de las grandes caídas que el enemigo nos ha propinado, que las circunstancias de la vida nos han propinado, obedecen a una sencilla razón: a que no hemos estado edificando nuestra casa sobre la roca. Es decir, hemos estado escuchando tu palabra, pero no la hemos estado practicando. Gracias por esta revelación, amado, porque eso es lo que más anhelamos. Tú dices en tu palabra que en el mundo nosotros vamos a recibir aflicciones, pero ¿cómo hacer frente a esas aflicciones si no tenemos un fundamento firme? Por eso estamos aquí, para seguir edificando nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, en un fundamento que sea firme, para que ninguna prueba que nos toque enfrentar nos derrumbe, nos haga desistir, sino por el contrario, podamos seguir adelante, confiados siempre en ti. Aunque el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, solo tú nos haces vivir confiado, amado Dios. Ayúdanos a poner la mirada solamente en ti, solamente en tu palabra. Puestos los ojos en Jesús, es lo que tú dices en la Sagrada Escritura. No los ojos puestos en las bendiciones de Jesús, no los ojos puestos en las circunstancias, sino en aquel que es el autor y consumador de la fe. A eso hemos venido a este día, y si estamos aquí es porque tú así lo permites. Eres tú el que nos levantas cada mañana, eres tú el que aparejas el tiempo para que podamos seguir siendo instruidos en tu palabra. Y eso lo valoramos inmensamente, es un regalo maravilloso.
Somos privilegiados de poder recibir cada mañana de parte tuya esta enseñanza que han sido de tanta edificación para nuestras vidas. Y no solo para nosotros, sino para tantas personas, amado Dios, que cada día se congregan, que tú traes para beber de la fuente inagotable de la vida que es tu palabra. Hoy hemos venido a sumergirnos en el río de tu Espíritu Santo. Que no haya absolutamente nada, mi Señor, que nos robe este momento de intimidad contigo, solo tú y nosotros. Gracias, tú conoces las cargas, las aflicciones y las luchas, pero nosotros tenemos la certeza que nos ha dado tu palabra, que no nos vas a desamparar, que no nos vas a dejar solos y que nos vas a dar esa victoria. Y ahora, mientras pasa el vendaval, ayúdanos a tener paz. Ayúdanos a tener tranquilidad y calma en nuestro corazón, sabiendo que tú sigues estando en control. Eres bienvenido. Visita a tu pueblo hoy, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada corazón dispuesto a recibir tu palabra. Gracias, amado, por tu bendición. Gracias por estar aquí y por hablar a nuestra vida. Eres bienvenido a este altar que se llama Verdades Eternas. Pero eres bienvenido también a cada altar que cada persona en su corazón ha edificado para que tú mures allí. Eres bienvenido y de antemano muchas gracias por todo lo que harás. Te amamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Bien? Mándenme manitos arriba, por favor, y corazones. Quiero saber si están bien. ¿Sabes una cosa? Es permitido tener problemas. Lo que no es permitido es que los problemas te tengan a ti. ¿Tienes problemas o los problemas te tienen a ti? No tenemos problemas. Los problemas los tiene el Señor. Él es el que pelea por nosotros nuestras batallas, aunque, les confieso, a veces no quisiéramos pasar por pruebas. A mí no me gusta, pero hay momentos en los que tenemos que ser aprobados para ser llevados a un nivel superior de fe. El apóstol Pablo tenía una lucha interna en su corazón. Él decía, Señor, quita este aguijón en mi carne, esta carga, esta aflicción, esta prueba que estoy viviendo, ya no puedo más. Y el Señor decía, no la voy a quitar, Pablito. ¿Y sabes por qué no la voy a quitar? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso que tú no quieres soportar y que no te gusta vivir, yo lo uso para fortalecerme en ti. A través de las luchas que vives, yo empiezo a fortalecer ciertas áreas de tu vida, a quebrantar otras que están allí, que han sido imposibles de cambiar. Pero así nos dice el Señor en este día, bástate mi gracia. Señor, ya no puedo más, mira las luchas, mira. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es la gracia de Dios la que se derrama cada mañana sobre nosotros y eso tiene que ser suficiente. Dios nos ha mirado con amor y si usted es de los que se levanta solito sin que nadie lo llame a venir a buscar la palabra, es el Espíritu Santo el que le guía y le invita cada mañana. Esa es su gracia sobre su vida. Le bendigo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al día más espectacular, al día más maravilloso. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová y en él nos vamos a alegrar. Así que gente triste no, nos vamos a gozar con problemas y todo. Que los problemas no determinen tu gozo. No, que las circunstancias no determinen tu identidad como hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios con problemas o sin problemas. Así que vamos a gozarnos hoy. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a compartir con nuestros amigos, familiares. No vamos a parar, mis amados, hasta que cada casa de cada uno de nosotros se convierta en un altar. Y que en las primeras horas del día, papá, mamá e hijos se reúnan en torno a la palabra del Señor. Sé que Dios lo está haciendo, muchos han llegado, otros faltan, pero vamos por buen camino. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para que, amado Dios, tu palabra sea escrita en nuestros corazones, tu ley sea colocada en nuestra mente. Queremos ser edificados en la roca, que es tu palabra.
queremos obedecerla, queremos ser guiados por ella. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Declaramos en esta hora que el pastor de este ministerio, yo no soy, y tampoco pretendo serlo. El pastor de este ministerio eres tú. Tú eres el pastor. A ti la gloria, solo a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy, mis amados, vamos a estar compartiendo el tema real sacerdocio. Real sacerdocio. El libro de Nehemías, capítulo 13, verso 30, enseña. Nehemías 13, 30, dice: los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. A su regreso a Jerusalén, Nehemías se encuentra con que los levitas y sacerdotes que debían servir en el templo no estaban ejerciendo su labor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, como la gente dejó de aportar sus diezmos y ofrendas, los levitas no tenían cómo sostenerse ellos y la casa de Dios. Por eso se vieron en la penosa necesidad de huir de Jerusalén, abandonando el servicio a Dios. Nehemías capítulo 13, verso 10-12 nos habla de esto. Miremos, por favor. Aquí dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, o sea, estos levitas estaban pasando necesidad, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. No les estaban dando nada, estaban pasando necesidad. Verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Y los reuní y los puse en sus puestos. Verso 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, se volvieron a hacerlo. Porque a la gente hay que recordarle que dé lo que se necesita para la obra. El que sabe que la obra necesita no hay que recordarle. Pero aquí dice: ellos empezaron a traer del diezmo, del vino, del aceite a los almacenes. El pueblo no obedeció a Dios con respecto al dar. Debido a la falta de apoyo, los que tenían la responsabilidad de dar su tiempo para el servicio a Dios y su pueblo, no pudieron hacerlo. Y tuvieron que dejar ese servicio. Me pregunto que Nehemías les planteó fue: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Dejando claro que la falta de dar era una forma de abandonar la casa de Dios. De manera que cualquier persona que no da para el sostenimiento de la obra evangelística está también abandonando la casa de Dios. Muchos dirán: pastor, yo no soy de los que abandono la casa de Dios. Aquí donde usted me ve, pastor, yo asisto sagradamente todos los domingos. Aquí donde usted me ve, pastor, no hay una sola reunión que yo me pierda. Aquí donde usted me ve, pastor, no hay un solo programa de verdades eternas que yo no me vea. Pero déjeme preguntarle, ahí con sinceridad en su corazón, ¿usted? Sí, usted.
¿Yo? Sí, usted. ¿Usted ayuda al sostenimiento de la obra? Si no lo está haciendo, usted también está abandonando la casa de Dios, aunque vaya todos los días a la iglesia y aunque se congregue todos los días. La gente no entendía que al no haber levitas y sacerdotes en el servicio, no podían rendir culto a Dios en Jerusalén, no lo podían hacer. Eso en la actualidad equivale a haber tenido que cerrar la iglesia o el templo por no haber encontrado la manera de sostener la obra. Ellos prefirieron que no hubiera servicio en el templo, o que se cerrara el templo o que se acabara el programa, antes que tener que aportar para la obra de Dios. ¡Qué terrible! Hay gente que le cuesta dar para la obra de la cual se benefician. Le cuesta dar para que compren una silla donde se sienta él mismo el domingo. No. Pero dicen amén, gloria a Dios, yo amo esa obra. Ha sido de tanta bendición para mi vida, pero dar yo no. Yo recibo, pero no doy. Ellos prefirieron que se acabara el servicio en la casa de Dios antes que tener que aportar recursos para su mantenimiento. Por esta falta de generosidad para con la obra, ya en Jerusalén no se invocaba el nombre de Dios. El altar de Dios estaba nuevamente abandonado. Ya no había reuniones de adoración. Ya no se sacrificaban animales para la expiación de las culpas. Ya no se presentaban ofrendas a Dios. Los levitas y los sacerdotes eran los encargados de ayudar a todas las personas a armonizar su vida y su trabajo con la ley y los propósitos de Dios. Adicionalmente a esto, levantaban, movían, establecían el campamento, encendían el fuego sagrado, lavaban el lino, sacrificaban los animales que serían ofrecidos a Dios, procesaban el grano que la gente ofrendaba, etc. Definitivamente, el trabajo de los levitas y sacerdotes era fundamental para el normal desarrollo del culto a Dios. Si no había levitas ni sacerdotes que ejercieran esa labor, no había manera de que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. No había manera. Esto, por supuesto, ocurrió en el pueblo de Israel. Pero pensemos por un instante si esta situación ocurrida en Jerusalén estuviera pasando en nuestra propia vida o en nuestra familia. Pensemos por un instante que Jerusalén somos nosotros. Una familia en donde no hay quien ejerza su función de sacerdote es una familia que no tiene quien la represente delante de Dios. Usted dirá, pero yo no tengo nada que ver con esto, pastor, porque yo no soy ningún sacerdote. Es más, déjeme decirle, señor predicador, que usted se equivocó de auditorio y de mensaje. Déjeme decirle, es posible que yo me equivoque porque soy un ser humano imperfecto. Pero jamás la palabra de Dios se equivoca, y en ella está escrito lo siguiente. Atentos todos. Primera de Pedro es su palabra. Primera de Pedro 2:5. Dice, me voy a permitir compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Esto es lo que dice, atentos por favor. Ustedes, refiriéndose a nosotros, son piedras vivas que Dios está usando
para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes, mire lo que dice la Biblia, ustedes son, yo sí, sacerdotes especiales, eso somos, y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan, eso somos. Encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, miremos ahora verso 9, el apóstol nos recuerda que somos sacerdotes al servicio de Dios. Mire qué dice. Primera de Pedro 2:9, traducción lenguaje actual, dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Número 1. Pero número 2, son sacerdotes al servicio del Rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Ustedes son sacerdotes. Todos nosotros hemos sido constituidos sacerdotes del Dios Altísimo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento presentaban ofrendas por el pecado a través del sacrificio de corderos, en representación o modelo de lo que había de venir, es decir, Cristo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, como sumo sacerdote, se presentó una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Esto lo podemos aprender detalladamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 24 al 28. Dice aquí lo siguiente. Dejemos que su palabra nos enseñe. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso hace el sacerdote. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús, mediante el derramamiento de su sangre, estableció un nuevo pacto como mediador, para que nosotros por la fe en Él seamos también partícipes de este pacto eterno. Por esto, el Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pedro, nos dice que somos sacerdotes, porque fuimos apartados por Dios, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, consagrados para anunciar a Cristo. Es decir, todos los que hemos creído en Jesús somos sacerdotes. Este no es un llamado para unos pocos, sino de todo el pueblo de Dios. Pero entonces, si no se hacen sacrificios rituales, ¿qué hace un sacerdote según el Nuevo Testamento? Este presenta continuamente alabanza y adoración a Dios. Eso hace el sacerdote, o debe hacer el sacerdote. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15.
Hay quienes decían, ay, yo no tengo nada que hacer, no tengo empleo. Sí tienes un cargo, eres sacerdote. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, eso hacen los sacerdotes, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El sacerdote dedica su propia vida como sacrificio santo. El sacerdote anuncia a Cristo a través de su propia vida, porque Cristo habita ahora en él. El sacerdote instruye en la palabra para edificar espiritualmente a otros. Colosenses 3:16 enseña. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, estas funciones son propias de todo creyente y las ejercemos en nuestra familia, y las ejercemos en nuestra comunidad y en nuestra congregación. Hoy en muchas familias no hay sacerdotes. No hay quien represente a su familia delante de Dios. Nuestra responsabilidad como sacerdotes no es tomar el lugar de Cristo, sino servirle, anunciarlo y vivir para Él. En Apocalipsis, un pasaje resume contundentemente esta verdad de lo que somos ahora si hemos creído en Cristo. Miremos Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. Apocalipsis 1, 5 al 6. Ay, yo pensaba que era ingeniero, yo pensaba que era abogado. Sí, esa es su profesión acá en el mundo, pero su verdadera profesión es ser sacerdote del Dios Altísimo, en su hogar, en su casa, en su familia, en su comunidad. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, verso 6, y nos hizo, escuche esto iglesia, por favor, esto es para cada uno de nosotros, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdote quiere decir persona escogida por Dios para ser mediador o constructor de puentes. Los puentes comunican, acercan, unen. Los muros dividen y separan. Somos constructores de puentes. El sacerdote cumple una tarea importante en la vida de las personas. Les ayuda a que sepan cómo relacionarse con Dios. Por lo tanto, interceden, enseñan, guían, instruyen a las personas a cultivar su espiritualidad. El sacerdote es una persona disponible a servir a los demás en conectarse con Dios. En el caso del padre de familia, Dios le asigna la tarea de liderar la vida espiritual de su familia, enseñándoles el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuáles son las funciones o algunas funciones que debería cumplir como sacerdote en su casa? Vamos con la primera, por favor. Tomemos nota. La primera es tomar la iniciativa de llevar a su familia a Dios. Esa es la función del sacerdote en el hogar. Deuteronomio capítulo 6, versos 6
al 9, ya lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero si el Señor otra vez lo muestra es porque algo más tenemos que aprender. Escuche esto. Esto no es una sugerencia, esto no es algo que usted hace si quiere hacerlo, si le nace, si tiene tiempo o no tiene tiempo, si cree que tiene llamado o no lo tiene. Esto es una orden que Dios dejó. Él dijo, y estas palabras, estas que estamos escuchando ahora, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás una vez estén en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Ay, pero es que a mí no me gusta predicar. Es que mi familia no hace caso. Es que a mí no me obedecen. Es que yo no sé hablar de Dios. No, tú vas a repetir estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque a veces somos buenos para querer ganar al mundo y descuidamos lo más importante, que es nuestra familia. Es más fácil para el papá enviar a los hijos a la reunión o a la iglesia, o dejar que sea la esposa quien anime a conocer a Dios. En algunos casos, le puede ser más cómodo solo dejarse estar. Si las cosas están yendo bien con los hijos en casa, por ejemplo, con los estudios, las conductas, la economía y aún en el tema espiritual, por iniciativa de la mamá, el papá tiende a descuidar su papel de sacerdote. Usted no es papá porque más grita en la casa. Usted no es papá porque es el que más pelea. Usted no es papá porque es el que lleva plata para que sus hijos y su familia se alimenten. Usted es papá porque es el sacerdote de su familia. Quiero animarlo a recordar que es usted el responsable de su hogar. No es el profesor de religión en la escuela, no es el sacerdote, no es el pastor. El responsable del crecimiento espiritual de su hogar es usted como sacerdote. Si sus hijos no conocen a Dios, si sus hijos no aman a Dios, es porque seguramente usted no ha estado pastoreando de manera efectiva su hogar. Usted es la cabeza, pero no para doblegar a su cónyuge. Algunos sacan la Biblia y dicen, es que yo soy la cabeza y tú te sometes y hagas lo que yo diga. No, ninguna mujer está obligada a someterse a alguien que no está sometido a Dios. Por supuesto, si hay un hombre que respeta, si hay un hombre que honra, que trata como una reina a su esposa, esa mujer, por supuesto, se le facilita someterse a ese marido. Pero un marido que no tiene temor de Dios, que no respeta a ninguno, que la grita, que la maltrata, ¿cómo se va a someter esa mujer a ese marido? Algunos van a la iglesia y sacan los textos que le gustan para venir a humillar y a oprimir a sus esposas. Es que la Biblia dice que yo soy la cabeza. ¿Cabeza de qué? Cabeza es la que enseña con el ejemplo. La cabeza es la que inspira, la que conduce a su familia a Dios. El sacerdote debe ser el líder, en quien Dios confió su herencia y a quienes los tiene en alta estima a sus hijos. Mire qué piense Dios de los hijitos que nos ha confiado. Salmo 27.3 dice, Salmo 127.3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ay, yo pensaba que la herencia era el carro, era la casa, eran los bienes materiales, era el negocio. No, la herencia son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, no destruya a sus hijos.
No dañe a sus hijos, no rechace a sus hijos, no maltrate a sus hijos. Porque cuando Dios pensó en bendecirlo a usted, Él no pensó en traerle una casa ni darle mucho dinero. Lo quiero bendecir, le doy hijos. Aunque no sean nacidos en ese matrimonio, son sus hijos. No, es que estos sí son mis hijos, estos son de mi mujer, son sus hijos. Y son herencia de Dios. Son un regalo de Dios. A veces cuando no tenemos la suficiente sabiduría empezamos a dañar a nuestros hijos, a ser indiferentes con ellos, a maltratarlos a través de nuestras actitudes, a hacerles sentir cuánto desprecio tenemos por ellos. Pero la vida da tantas vueltas, ¿sabes? Va a llegar un día en donde ya no te vas a poder valer por ti mismo. Entonces allí, los hijos, entenderás lo importante que son para tu vida. Hay hijos que no quieren saber de sus padres. Hay padres que en este momento de su vida están completamente solos y abandonados. Porque muchos padres no entendieron que era en la herencia que Dios les había entregado y hoy están solos, completamente abandonados. Sus hijos no los llaman, no quieren saber nada de ellos. ¿Qué vas a hacer con tu herencia? ¿Qué estás haciendo con tu herencia? Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. ¿Quieres recoger mucho amor de tus hijos al final de tus días? Entonces ama a tus hijos. Valora a tus hijos. Cuida la autoestima de tus hijos. No se quede con los brazos cruzados en casa, dejando que sea su esposa la que lleve toda la responsabilidad del hogar. Usted es el sacerdote de la casa. Tome la iniciativa de proveerles esos momentos de buscar a Dios, y esto es uno de los fundamentos sobre los cuales se erigió este programa, Verdades Eternas, buscando que cada casa, que cada hogar se convirtiera, tratar de sacar a Dios de la iglesia o del templo y llevarlo a nuestros hogares. Porque es que es fácil ser cristiano en la iglesia. Ay, pero esos chicos están escuchando cuando tú vas en tu carro para la iglesia las peleas, los malos tratos, las groserías, y llegan a la iglesia y todo se transforma. Alabado sea el Señor. ¡Qué santidad! Pero si logramos sacar a Dios del templo y lo llevamos a nuestra casa, entonces esa espiritualidad que mostramos en el templo debería estar en nuestra casa también. Para eso se requiere entender que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Lo segundo, ayudar a conocer a Dios, otra función del sacerdote. Ayudar a conocer a Dios. ¿Quién ayuda a conocer a Dios en su familia? Génesis capítulo 18, verso 19. No, yo estoy aquí pidiendo una bendición, pastor. Eso de tener que orar por mi familia, no. Hágalo usted. Usted que no tiene oficio. Génesis 18, 19 dice la palabra. Génesis 18, 19. Porque yo sé, aquí le está hablando el Señor de Abraham. Dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Esto es fascinante. Y en el contexto encontramos que vinieron unos ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham empieza a decir, ¿qué tal que hay tantos justos allá? Mira, como para que no viniera juicio sobre esta nación en donde su sobrino Lot se encontraba. Pero mientras iban a cumplir su cometido estos ángeles, se escucha esto que acabamos de leer. ¿Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Sabiendo que Abraham será una nación grande y que él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que anden en el camino de Dios. ¿A quién le respondió esto? Me imagino y especulo un poco. Perdóname, Dios. Pero seguramente los ángeles le dijeron a Dios, Dios, pero
¿Tú por qué le vas a tener que dar cuentas a Abraham lo que nosotros vamos a hacer? Y es ahí cuando Dios responde, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que Abraham va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos que anden en el temor de Dios. Qué bonito que Dios pensara lo mismo de nosotros. Encubriré yo a Humberto lo que voy a hacer, sabiendo que Humberto enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que anden en el temor de Dios. Es la función del sacerdote, el que lleva a sus hijos, a su familia, al conocimiento de Cristo. En tiempo de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios y hoy día estamos sufriendo y padeciendo por una generación que no conoce a Dios, por una generación que anda sin Dios ni ley. Pero ¿cuál es la razón de esto? La razón es que hubo padres y madres que no entendieron su responsabilidad sacerdotal con sus hijos y no los instruyeron en el temor de Dios. No, es que no voy solamente a la iglesia para sentarme allá y empezar a cabecear. Hay gente que va a la iglesia y solo se despiertan cuando dicen amén. Amén. Ay, qué bueno cuando dicen que ya se acabó la reunión. Dice, gracias Dios, qué bueno, chao. No solo proveer los momentos de buscar a Dios, sino también de enseñar de Dios a sus hijos. Es un mandato para los padres, el enseñar y repetir a tiempo y fuera de tiempo que amen a Dios por sobre todas las cosas. Ha sido separado por Dios, usted como sacerdote, para anunciar las virtudes. ¿A quién? Empecemos por nuestra familia. A veces estamos allí recibiendo palabra y nunca compartimos nada con nadie. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice Primera de Pedro 2.9, miremos. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, mire la función, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién está anunciando en su hogar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable? No, nadie, pastor. Entonces no hay sacerdocio en casa. Lógicamente, para ayudar a conocer a Dios, usted también tiene que conocer a Dios. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No dice, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y las repetirás a tus hijos. No, dice, primero tienen que estar en tu corazón. Muchas veces estamos conectados ahí en el programa, estamos recibiendo la palabra y a una vocecita por dentro nos dice, ay, si mi nuera escuchara esta palabra, si el marido de mi hija, si mi marido escuchara esto, Dios, no es su marido. Esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Tiene que estar la palabra en tu corazón. No trates de que la gente repita la palabra si la palabra no está en tu corazón primero. Esto implica, entonces, cultivar su vida espiritual, una vida espiritual que le permita experimentar su amor y perdón, y entonces llevar a su familia a amar a Dios y disfrutar de una creciente relación personal con Él. Su ejemplo vale más que 1000 palabras, porque a veces nuestros actos no nos dejan escuchar las palabras, y los hijos no hacen lo que tú les digas, sino lo que ven hacer. Sea un ejemplo de fe e instruya a su familia para que adquieran su propia fe en Dios. Así como se preocupa de llevar el alimento físico a la casa, debería también estar preocupado por el alimento espiritual de su familia. Pregunto, ¿quién alimenta espiritualmente a su familia? ¿Tienen ustedes un tiempo como familia de reunirse e instruir a sus hijos en la palabra que el Señor les regaló? No, yo le digo que hagan esto y que no hagan lo otro, pero yo no les he enseñado. ¿Cómo vas a exigirle
a tus hijos que hagan algo que no les has enseñado cómo hacerlo. Lo tercero que hace el sacerdote al interior de la casa es orar por su familia. Orar por su familia. Santiago 5:16 enseña la Escritura Sagrada. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ay, es que a mí no me gusta ni orar por mí y ahora voy a orar por otro. Es que hay que orar, porque hay una responsabilidad espiritual que nosotros tenemos con nuestras familias. Usted no ora porque quiere o no, usted ora porque tiene una responsabilidad de proteger en oración a su familia. La oración eficaz del justo puede mucho, no de cualquier persona, sino del justo, del que vive en justicia, del que vive conforme a la palabra. Me gusta mucho el ejemplo de Job con relación a los hijos, a sus hijos. La Biblia dice, si usted lee el libro de Job, que cada día este hombre ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, por si acaso habían pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. Mire lo que hace un sacerdote al interior de su hogar. Job capítulo 1, verso 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios, holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Si a usted no le gusta orar porque le parece aburrido, no le parece entretenido, no le gusta orar por usted, por lo menos hágalo por sus hijos, para que estén protegidos. Entonces su tarea como sacerdote es orar. Orar por su esposa. No orar cuando el problema ya venga, orar para evitar que el problema venga. Porque a veces se busca a Dios cuando ya se está en problemas. Es como la gente que busca abogados es cuando está en problemas. Si lo hiciéramos antes, nos evitaríamos problemas. El sacerdote está para orar por su esposa. Esposo, ¿ora usted por su esposa? Para orar por sus hijos, ¿ora usted por sus hijos? Para que Dios los guarde y los proteja del mal, los bendiga con toda bendición espiritual y les ayude a caminar la vida como Dios quiere que lo hagan. Sus oraciones suben como incienso al trono de Dios y Él la recibe como olor fragante. No hay nada más poderoso que la oración de un padre y una madre por sus hijos. Por supuesto que el pastor puede orar, pero tiene mayor autoridad un padre y una madre cuando se postran de rodilla en favor de sus hijos. Es un honor y a la vez una responsabilidad orar cada día por la familia. Primera de Samuel capítulo 12, verso 23, enseña. Primera de Samuel 12, 23 enseña, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y correcto. Yo no quiero pecar al dejar de orar por mi familia. Número 4, ¿qué más hace el sacerdote? Bendecir a su familia. Hay algunas mujeres que han tenido que asumir esta responsabilidad del sacerdocio en casa. El orden sería que debería ser el hombre, pero si el hombre no asume su sacerdocio, alguien tiene que hacerlo. Gracias, Dios bendiga a estas mujeres que han entendido su responsabilidad espiritual con su familia. Génesis 49, 28 dice la palabra. Génesis 49, 28 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo, dice la palabra, los bendijo. Jacob, en lo que es su último y más significativo acto como patriarca y como heredero de Abraham y de Isaac, bendijo a uno por uno de sus hijos. Bendecir, a algunos se les ha vendido la idea que es hacer una señal de la cruz. Eso no representa nada.
bendecir. Cuando usted va al libro de Génesis, dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, para bendecir es necesario abrir la boca y desatar la palabra. Bendecir es una palabra compuesta, ven, decir o decir bien. Si usted simplemente hace una señal y no dijo nada, usted jamás bendijo a sus hijos. Usted les hizo una señal. Mamá, dame la bendición. Eso no es ninguna bendición. Bendición es que usted abra sus labios y declare sobre sus hijos. Es uno de los grandes privilegios que Dios le dio a los padres. El origen de la palabra bendición tiene que ver con palabras, bendecir, decir bien, palabras llenas de amor, palabras llenas de alegría, que expresa el padre al recibir a su hijo en sus brazos por primera vez cuando nace. Eso es bendición. Bendecir a su familia significa hablar bien de cada uno de ellos y desearles lo mejor. Lo contrario a bendecir es maldecir o decir mal. Cuando usted dice mal de su hijo, es decir, mi hijo es rebelde, usted está maldiciendo a su hijo. Cuando usted dice mi hijo es un inservible, usted está maldiciendo a su hijo. Cuando usted dice a su hijo te odio, usted está maldiciendo a su hijo. Bendecir es un principio de fe que comienza en su corazón y se expresa a través de sus palabras. ¿Cómo así que comienza en el corazón? Claro, yo puedo expresar con mis palabras que Dios bendiga a mis hijos, pero lo que realmente yo estoy creyendo es lo que marca la diferencia. Hay padres que se acercan y dicen, pastor, ore por mi hijo, que él es un rebelde. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo usted. Usted está convencido que su hijo es un rebelde y usted ora, Padre, gracias por mi hijo. Él es un rebelde, aleluya. Usted lo tiene atado. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Pastor, ¿eso es mentir? No, no es mentir, es hablar el lenguaje de la fe. Aunque ellos estén en esa rebeldía, usted ora por ellos y dice, Padre, gracias porque me has dado un hijo obediente, sometido a tu voluntad. Él es un siervo tuyo. Gracias por todo lo que tú harás en él. Las palabras tienen poder. Implica bendecir, expresar afirmación. Buen deseo para los emprendimientos y palabras de fe para sus decisiones importantes. Que hoy te vaya bien, hijo. Que hoy sea un día de puertas abiertas para ti. El ángel de Jehová te acompañe donde quiera que tú vayas y te lleve y te traiga con bien a casa. Hable. Eso no es haciendo señal. No hace nada. Palabras que expresen el deseo de la compañía de Dios con ellos, donde quiera que vayan. Recuerde que Dios usó las palabras para crearlo todo. Hágase la luz. Sin las palabras, nada de lo creado hubiese sido creado. Nuestras palabras tienen el poder de desarrollar el potencial de nuestros hijos, como también de destruir su autoestima y su futuro. Proverbios 18:21 dice la palabra. Proverbios 18:21 dice, traducción lenguaje actual, dice la palabra, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias, sufren. Dios demanda que la usemos de manera que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes, Padre. Efesios 4:29 dice. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida, no unita sola porque tenía rabia, no. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pídale ayuda a Dios para que usted pueda cumplir adecuadamente su sacerdocio en su hogar. Será emocionante. Por supuesto, algo que no debemos olvidar es que
desechar el sacerdocio, es decir, yo eso no lo quiero hacer. Yo no voy a estar orando por ninguno, yo simplemente me voy a alimentar de la palabra y ya. Esto trae graves consecuencias sobre nuestros hijos. Miremos Oseas 4:6, ¿qué dice? Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido. Ese pueblo puede ser una vida, puede ser un hogar, puede ser una familia. Dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, mira qué ocurre cuando tú desechas la palabra de Dios y el llamado que Dios te está haciendo. Mira qué pasa. Yo te echaré del sacerdocio. Te echaré del sacerdocio. Entonces, si hay alguien que no puede ejercer el sacerdocio dentro de su hogar, es porque Dios ya lo echó del sacerdocio. Dios no lo quiere como sacerdote allí. Y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, cosechas lo que siembras. Las personas han sido y están siendo destruidas no solo por falta de conocimiento, sino porque rechazan el conocimiento. Por lo tanto, lo que estaba sucediendo a Israel está pasando al mundo entero también hoy. En los antecedentes del pecado de Israel estaba la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Tremendo que hay muchas personas que no tienen en cuenta la palabra de Dios. Ellos se aferran a su religión, pero pareciera que en su religión no les inculcan el leer las Sagradas Escrituras. A ellos no les importa lo que la Biblia dice. Nunca leen la Biblia. Nunca escudriñan las Sagradas Escrituras. Nunca tienen en cuenta la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenía conocimiento, pero le faltó. Nunca lo sabemos todo. Siempre nos hará falta algo. Se requiere humildad para entender esto. Si usted es cristiano, en el momento en que usted, cristiano no porque pertenezca a una religión, cristiano porque siga a Cristo y vive como Cristo, y usted se aparta de la palabra de Dios, usted desecha el conocimiento de Dios, usted está condenado al fracaso en su vida. Indiferentemente del número de conferencias, seminarios y cursos a los que haya asistido, en las que se le aconsejó cómo tener éxito en su hogar, en su trabajo y en su vida social, usted logrará el fracaso y solo quedará un sentimiento de frustración por haber desechado el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, es decir, no quiero que tú seas quien me represente, que representes a tu familia delante de mí. Hay personas que dicen, ay, es que yo me aparté de los caminos, es que me aburrí, es que no me gustaron cosas en la iglesia y por eso yo me aparté. No, usted no se apartó porque vio cosas en la iglesia. Usted se apartó porque Dios lo desechó del sacerdocio. Dios lo desechó. Muchos hijos han sido olvidados por Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Yo me olvidaré de tus hijos. ¿Y cuántos padres están sufriendo eso? Dios se ha olvidado de muchos hijos y por eso han caído presos de las drogas, del alcohol, de la rebeldía, de la perdición. Dios se olvidó de ellos porque sencillamente hubo padres que no entendieron la responsabilidad que tenían en sus hogares de ejercer el sacerdocio. Muchos padres desecharon la palabra, el llamado de Dios, y no quisieron ejercer el sacerdocio en sus hogares. No quisieron colocarse en la brecha en favor de su familia. Sí, es más fácil asistir a una congregación y que el pastor lo haga todo por ti. Que ore por ti, que ministre tu vida, que ministre tus hijos. ¿Y tú qué haces? No, yo no hago nada. Es tiempo de asumir el sacerdocio, iglesia. Una familia donde no hay quien ejerza el sacerdocio es una familia que no tiene quien la represente delante de Dios. Esta es la principal función del sacerdote. Termino con esto. Para el real sacerdocio poder desempeñar
nos debemos consagrar. El sacerdote debía estar consagrado para poder ministrar en la presencia de Dios a favor del pueblo. Y por supuesto nosotros también necesitamos estar consagrados al Señor para ejercer esta labor tan importante. Amado, solamente podemos agradecerte con todas las fuerzas de nuestro corazón por el amor tan grande que tú nos tienes y por abrir nuestros ojos a tu palabra y permitirnos comprender tu verdad. Ella es la que nos hace libres. Muchos de nosotros tal vez nos encontramos viviendo un caos al interior de nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Luchas van, luchas vienen, y decimos, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que no hay nadie en tu hogar, en tu casa, en tu familia, que se coloque en la brecha. No hay nadie que haya entendido la responsabilidad tan grande que tenemos de ser sacerdotes de nuestros hogares. Tal vez por el temor al compromiso con las cosas de Dios. Tal vez porque se nos ha vendido la idea que vivir en santidad para Dios es algo que cuesta demasiado. Me llama la atención la vida de Moisés, un hombre que estuvo dispuesto a todo con tal de subir al monte de Dios. El pueblo de Israel dijo, no, que suba Moisés y nosotros estamos aquí abajo. Que Dios te hable y lo que Dios te diga nosotros lo hacemos, pero nosotros no subiremos. Ellos no estuvieron o no quisieron subir al monte porque les demandaba tener que arrancar de su corazón las cosas que no agradaban a Dios y prefirieron quedarse lejos. Hay muchos que no quieren asumir su sacerdocio porque no quieren desprenderse de las cosas del mundo. Para ellos es más deleitoso el pecado y prefieren vivir de la unción que Dios le da a otros. Prefieren alimentarse de la revelación que Dios le da a otras personas, cuando esa revelación también está dispuesta para todos y cada uno de nosotros, si hoy tomamos la decisión de dejar el pecado atrás y de avanzar hacia ese monte Sinaí y consagrar nuestras vidas por completos a Él. Hoy, Señor, te damos gracias por recordarnos nuestro propósito en esta vida y al interior de nuestra familia. No es solo venir a tu presencia, alimentarnos y no entender que somos los que tenemos la responsabilidad, la has delegado sobre nuestros hombros, de instruir a nuestra familia, de bendecir a nuestra familia, de cubrir a nuestra familia en oración. Es el llamado que tú nos estás haciendo, Dios amado. Te pedimos que tú nos perdones por no haber entendido, por no haber comprendido esto y dejar a nuestra familia sin nadie que interceda por ella, sin nadie que les enseñe a nuestros hijos el camino tuyo. Hoy asumimos este llamado que tú nos estás haciendo. Somos real sacerdocio. Y si tú pones en nosotros esta responsabilidad, y si nos has dado a unos hijos, es porque tú confiabas que íbamos a hacer la tarea bien. Pueda que nos hayamos equivocado, Señor, hoy nos arrepentimos y nos volvemos a ti de todo corazón a hacer lo que tú nos has mandado hacer. Y por supuesto, con tu ayuda, vamos a levantar a generaciones de hombres y mujeres que te amen, que te obedezcan y que te sirvan a ti con todo el corazón. Padre, coloca de nuevo ese sacerdocio que había sido quitado. Un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias, y hay gente aquí que entendió la palabra y que hoy están siendo libres y que hoy al interior de su corazón hacen pacto y compromiso de asumir la responsabilidad de sacerdotes que tú les has delegado. Te pido, Dios amado, que los tengas en cuenta y que los llenes de tu sabiduría, que los llenes de tu gracia. Aquellas madres que, al ver que sus esposos no han querido asumir este llamado, lo han tenido que hacer ellas. Oramos por aquellos hogares que ni siquiera el esposo ni siquiera la esposa han entendido, para que puedan comprender esta verdad y podamos ejercer ese sacerdocio y podamos entender que nuestra casa, que nuestro hogar, nuestra familia es un altar donde la presencia tuya mora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, tenemos trabajo. Tenemos trabajo, familia, de ser los sacerdotes de nuestro hogar, de ser los sacerdotes de nuestra casa, de nuestra familia. Si ustedes consideran, mis amados, y lo digo de esta manera porque nadie está obligado a hacer nada. De hecho, Dios nunca obliga a nadie. Y las cosas que Dios más valora son aquellas que salen del corazón.
Esta es una obra que para sostenerse demanda recursos, siempre demanda recursos. Y si hay personas aquí que han sido bendecidas con estas enseñanzas y anhelan que este ministerio siga creciendo, que siga desarrollándose, que siga prosperando, ahí hay un número que aparece en pantalla que es nuestro número 317-427-0754. Si le nace, si a usted no le nace bendecir la obra de la cual usted se alimenta, no lo haga. Pero somos bendecidos cuando bendecimos. Que no suceda como sucedió en los tiempos de Nehemías, que dejaron abandonada la casa de Dios. No abandonemos la obra del Señor. Vamos a bendecirla. Ahí está ese número para los que deseen hacerlo, de una manera generosa y de una manera espontánea. El Señor los bendiga de antemano a todos. Marta Sabina dice: amén. Carlos Nereo García: Señor, permitirnos. Gracias, Señor, por permitirnos a tu siervo Humberto. Dios me lo bendiga, Carlitos. Diana Cecilia Montes: Dios te bendiga. A todos ustedes un abrazo fraterno. No olviden, para el real sacerdocio poder desempeñar, nos debemos consagrar. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de